Continuamos en El Espejo con Daniel Rivera y con Enrique García. Enrique García decía que estaba en la primera página hoy del Herald, no solo por el libro que va a publicar sobre el espionaje cubano, sino sobre una denuncia muy puntual de, según tu punto de vista, que está tramando Cuba en Colombia, si pudieras resumirlo. Sí, primero, el Centro de la Inteligencia Cubana en Colombia ha crecido de una manera acelerada en los últimos años, precisamente a partir del año 2010. Los llamados diálogos de paz, primero, si un país no puede presentarse como sede para ningún acuerdo de paz serio, es Cuba, un país dictatorial como Cuba, donde cuando llegan los representantes o los comisionados colombianos a negociar con el grupo terrorista de la FARC y narcotraficantes, están las 24 horas del día espiados por el gobierno cubano. Cuba le pone cuanta trampa pueda existir para comprometerlo, haciéndole perfiles psicológicos. O sea, de ese equipo de negociadores colombianos, en un proceso que ha demorado ya más de 2 años, realmente la cantidad de información y el manejo que tiene Cuba, que además, repito, no es el país más indicado para hacer escenario de una negociación. Yo creo que esas negociaciones son una burla al pueblo colombiano, una burla a la democracia y lo más importante, Juan Manuel, en definitiva, es un plan de Cuba para sencillamente lograr, todos queremos la paz en Colombia, pero una cosa es la paz con justicia y otra cosa es la paz con impunidad. Y lo que se está buscando es una paz con impunidad para que entonces esos terroristas dentro de un tiempo estén sentados en la presidencia de Colombia, en el Congreso colombiano, en las alcaldías colombianas, y después no se queda ahí la película, porque la hemos vivido en América Latina. Después van a hacer lo mismo que en Venezuela, que en Ecuador, que en Nicaragua y que en Bolivia. A los 6 meses van a llamar a una asamblea constituyente, van a desmantelar todo el sistema poco a poco del país y se van a convertir en los nuevos gobiernos dictatoriales del siglo XXI, disfrazados de democracia para sencillamente dar la imagen de poderse sentar incluso como es bochornoso en las reuniones esta que va a haber en Panamá el año que viene, donde supuestamente deben sentarse países democráticos nada más y donde van dictaduras y gobiernos dictatoriales disfrazados de democracia. ¿Quién dirige el Centro de la Inteligencia Cubana en Colombia? Bueno, un ex compañero y amigo mío, Juan Roberto Loforte, su seudónimo es Ramón, entró en la inteligencia en el año 1976, trabajó en el equipo Bolivia primero, fue su primer trabajo en la inteligencia. Ahí? Luego de eso, Loforte, el mismo bigote, lo único que era es un bigote blanco, siempre tuvo el bigote ese grueso, negro. Una vez incluso Ramiro Valderos regañó en los años 80 por ese bigote, cuando estaba en México. Después estuvo por Prensa Latina en México en los años 80, de ahí estuvo en el 90, por Prensa Latina precisamente en Nueva York. Después salió, regresó, pasó por, si no me equivoco, por Brasil y ahora está en Colombia. Coronel de la inteligencia cubana en una embajada que hoy en día, históricamente, el centro más grande de la inteligencia cubana en América Latina fue México. Y después, en su momento, en su época, también lo fue Panamá, después de México. Bueno, ya Colombia se perfila como el centro de inteligencia. ¿Más que Venezuela? No, pero es que Venezuela, Cuba no tiene un centro de inteligencia, Venezuela gobierna Cuba. Es otra cosa. Ahora, entonces, hay un detalle de lo que tú dices. O sea, lo que tú me dices es que ellos están tratando de preparar a la guerrilla, como han hecho en otros lados, en El Salvador, etcétera, para que sea una fuerza política que llegue al poder. Y hay un detalle que me hace creer que lo que tú dices no está tan descabellado, y es que una de las propuestas es que determinado tipo de narcotráfico sea visto como un delito político para que entonces se pueda exonerar a estos guerrilleros que también son narcotraficantes. Otra cosa interesante es que este fin de semana hubo unas protestas masivas en varias ciudades, incluyendo Bogotá, en Colombia, contra la política de Juan Manuel Santos, ¿no? De hacer un alto al fuego de ambas partes, que siempre ha favorecido históricamente a la guerrilla y además de estar entregando de cierta manera el proceso de paz a favor de los guerrilleros. Y la prensa, la gran prensa colombiana no lo cubrió. O sea, ya ahí hay un manejo de la prensa que se vuelve un tanto peligroso. Otra cosa es, estas guerrillas no son ajenas al mundo yihadista, ¿no? De alguna manera. No, por supuesto que no. Sabemos que grupos islamistas colaboraron con ETA en varias ocasiones, es decir, la venta de armas, la venta de explosivos. Es un mundo oscuro y de mercado negro donde muchas organizaciones de muchas ideologías parece que se encuentran y probablemente las FARC sea una de ellas, ¿no? Este dinero que manejan, y tiene que ver también con Colombia, que manejan los terroristas
en el Medio Oriente han ligado al petróleo. Ese bajón del precio del petróleo. Nosotros hablamos ya de esto en La Mano Limpia hace un mes, me acuerdo. Y claro, la verdad es que se estaba desplomando el precio del petróleo y estábamos buscando algunas hipótesis, ¿no?, para explicarlo. Había una especie de guerra económica, una hipótesis que hablaba de una guerra económica hacia Rusia un poco, ¿no? Luego yo defendía la hipótesis de que esto lo que buscaba era abaratar el precio de tal manera que ISIS y otros grupos que estaban utilizando esos recursos pues no sacaran esos réditos. Lo que pasa es que en esta hipótesis a mí me molestaba un poco la posición de la OPEC y de Arabia Saudí. No entendía muy bien porque si estaban colaborando o no, o sea, su posición me parecía un poco extraña. Pero, por ejemplo, Arabia Saudí, encontraste? Yo veo que Arabia Saudí ahora mismo, por ejemplo, no está haciendo nada, está secundando, prefiere seguir esta política. No quiere, como que no quiere dar esa sensación de que ha cundido el pánico, ni mucho menos en los mercados del Golfo, y está manteniendo, vamos a decir, la compostura. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Volviendo al tema de Colombia, tenemos las declaraciones de un joven, ¿nos los traes tú? ¿Quién es este joven, brevemente? Esto realmente lo encontré en la web buscando información de lo que estaba pasando en Colombia y me asombró la fuerza y la energía con que este joven colombiano se expresa en el medio de las manifestaciones. Yo siempre, y con los años nos pasa más, Juan Manuel, cuando vemos gente joven defendiendo con pasión los ideales de la democracia y la libertad, y más en un país como Colombia, que en estos momentos está al borde de perderse, o sea, está al borde de un paso, el presidente Santos está llevando su país al abismo y desgraciadamente... Que Uribe tiene razón al final. No, toda la razón tiene el presidente Uribe. Digo, bueno, según el punto de vista de algunos, yo también lo creo. Vamos a ver a este joven. Las cosas por las que manifestamos hoy. No soportamos más la guerrilla entre nuestras universidades. No soportamos más que lleven el conflicto a un claustro donde se debe aprender, donde es para educarse y no para formar guerrilleros. Y no soportamos más profesores ideólogos de comunistas, ideólogos de Castro, ideólogos de la FARC y del ELN. Vamos a sacar esta plaga de nuestras universidades. Mientras nuestras universidades tengamos a estos bandidos y tengamos a las insignias, en este país jamás vamos a conocer la paz. Eso que dice, ¿verdad? ¿No? Es una plaga que ha atacado las universidades. Vuelvo a repetir la información concreta, manifestaciones masivas de este tipo a lo largo de todo el fin de semana y que minimizadas, puestas en la página tal, incluso ignoradas por la prensa colombiana. Vamos a algo, y subrayo algo que comentaba nuestro amigo acá. Los grupos terroristas, si bien el precio del petróleo puede afectar en el caso de los que están en el Medio Oriente, siempre van a buscar la manera de financiarse, porque pues, vamos en este caso a Colombia. Los cientos de millones, los miles de millones que ha manejado el grupo terrorista, narcotraficante de la FARC, como otras organizaciones terroristas colombianas, ese dinero que se va a legalizar con la transición que se pretende hacer en Colombia, ese dinero se va a meter también en la política, como hacen en Venezuela con el llamado Fondo de la Revolución, porque en Venezuela, bueno, el gobierno roba, pero separan un Fondo de la Revolución, hacen en Ecuador, estos países están haciendo más o menos lo mismo. Bueno, los subversivos en Colombia tienen su fondo, con eso van a pagar campañas políticas, con eso van a pagar muchas cosas, con eso van a pagar periodistas, con eso van a comprar conciencias, desgraciadamente. Entonces tienen todos los recursos, tienen un gobierno que en la inspiración de un señor parece con un ego muy grande que quiere ganarse el Nobel de la Paz el año que viene, muy pronto, y la manipulación de los servicios cubanos atrás de esto, una prensa que se ha hecho cómplice, desgraciadamente, un sector de la prensa colombiana, y está todo el caldo de cultivo listo para que pasen cosas feas. Un resumen de factores, ¿no? Vamos a una pausa, ¿no? Con una frase de Napoleón cuando le preguntaron 3 cosas que necesita para ganar la guerra. Dijo, dinero, dinero y dinero. A lo mejor cortándole el dinero a estos terroristas se gana parte de la guerra. Volvemos enseguida.